Bien. Bueno, nos van diciendo desde el Zoom si se escucha bien. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Les doy la bienvenida yo en nombre de la Comisión Directiva del Instituto de Derecho Migratorio. Les quiero agradecer a quienes están acá y han hecho el esfuerzo con este día feo de estar acá presencialmente y también a quienes están del otro lado. Y darles la bienvenida también a quienes están sumando por primera vez a alguna actividad del Instituto de Derecho Migratorio. E invitarlos también, invitarlas a seguir participando y construyendo este espacio de manera colectiva. Una de las cosas que yo le decía al doctor cuando conversamos la primera vez es que cuando tuvimos los primeros encuentros desde el instituto nos manifestaron el deseo de tener una jornada sobre ciudadanías italianas, así que queríamos que este 2025 se pueda hacer concreto. Así que acá estamos y estamos muy felices de que seamos tantos eh, interesados por esta actividad. Sabemos que es un tema que despierta muchas preguntas, muchas expectativas, fundamentalmente ahora, ¿no? Con todas estas modificaciones recientes y que también comentaba hace unos minutos nada más el doctor, y que está bueno poder tomar, ¿no? Todas estas herramientas que nos va a poder compartir desde su experiencia, su conocimiento y también utilizarlo me parece como una oportunidad, ¿no? Para eso, para sumar herramientas y poder ampliar esos servicios a nuestros clientes, potenciales clientes. Así que, nada, agradecerles nuevamente y vamos a tener entonces el gusto de contar con la presencia del doctor que lo voy a presentar. Espero hacerlo bien y estar a la altura. El doctor Ezequiel Fragosa Basílico es abogado, egresado de la Universidad de La Plata, fundador y director de Grupo Citadino, un estudio jurídico especializado en ciudadanía italiana, con más de 5 años de trayectoria y más de 8.000 casos exitosos. Es un estudio que está conformado por abogados, gestores, expertos en genealogía, documentación y procesos consulares y judiciales. Gracias por estar acá. Espero que lo puedan disfrutar quienes están acá y quienes están del otro lado también. Bueno, El muchísimas espacio gracias, suyo. Ángeles, por la presentación. Bueno, en primer lugar, agradecer a los presentes, tanto de manera presencial como los que están virtual. Eh, Agradecer particularmente, bueno, a la doctora por la invitación y al doctor Domínguez por la recomendación. Y bueno, como bien decía la doctora, llevo más de 5 años en lo que es ciudadanía italiana. No digo que es mi especialización, porque en realidad mi especialización y mi orientación profesional es el derecho penal. Grupo Citadino nace de mi propia experiencia al ser descendiente italiano, por allá por el 2015. Justo no quiero entrar mucho en tema, pero básicamente en una clase de Derecho Romano en la Facultad de Derecho de La Plata fue que conocí el Iuris Sanguinis. Y en mi casa siempre se habló de la descendencia que teníamos de italiano y de ciertas costumbres que compartimos con los italianos. Por ende, al conocer este principio de Iuris Sanguinis que hoy tanto se habla y tanto se cuestiona, es que yo comencé mi propio recorrido, digamos, en lo que es el armado, recolección de documentación, preguntándole a tíos, a abuelos, qué información tenían para recolectar todo. Y fue así que desde 2015 empecé armando mi carpeta, mi documentación, después ayudando a amigos, después ayudando a conocidos de esos amigos, hasta que abrí el estudio jurídico y ahí abrí una rama por la gran cantidad de gente a la que ya estaba asesorando y ayudando a obtener su carpeta, abrí una rama dentro del estudio para especializarse en ciudadanía italiana. Este área creció demasiado en tan poco tiempo que me obligó en parte a buscar más colegas que estén especializados en el tema y conformar una red de colaboración internacional con colegas que estén en Italia. Hoy en día también hay colegas que están desde España, desde Estados Unidos, desde Brasil y de Uruguay colaborando, por lo que somos una red con muchas personas, ¿sí? Con diferentes orientaciones, como bien nombraba la doctora. Hay genealogistas, hay traductores públicos que nos ocupamos de ayudar a que otras familias puedan reconectar con su origen y puedan reconectar con su identidad, que de eso se trata la ciudadanía italiana. La ciudadanía italiana no es solo un trámite, es un derecho que hoy actualmente se está discutiendo y ya vamos a entrar en detalle con lo que es la discusión que se está dando en la actualidad. No sé si... Bueno, ahí están un poco los temas que vamos a abordar en esta charla. La idea es dar una introducción de qué es la ciudadanía italiana
también ver un poco desde como abogados qué rol podemos interpretar y cómo podemos participar en estos procesos y hablar un poco, que creo que es el tema que a la mayoría le interesa, de los cambios que se están dando en materia de ciudadanía italiana. Bueno, esto lo salteo y comenzamos con lo que es la ciudadanía italiana y el principio iuris sanguinis. ¿Qué dice el principio iuris sanguinis? ¿Sí? Que es tiene su origen en el latín y lo que básicamente se traduce como derecho de la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, quienes tenemos ascendencia italiana, somos italianos por el simple hecho de tener sangre italiana en nuestra ascendencia. Y este principio no es solo un principio aislado, sino que es un principio que está recogido por la normativa, ¿sí? Ya desde la ley, le voy a decir el año, lo tengo acá por las dudas, desde 1912, que es la primera normativa que sale en ciudadanía italiana, que se toma este principio iuris sanguinis. En principio, lo que viene a hacer esta ley es reconocer este derecho para los hijos de los varones. Es decir, que hasta 1912 las mujeres no tenían el derecho para poder transmitir la ciudadanía italiana. Esta ley, bueno, en el artículo 1 va a establecer que uno es ciudadano italiano por el simple hecho de ser descendiente italiano, independientemente del ius soli, que el ius soli quiere decir aquel que nace en el territorio italiano. Con esto se marca, por un lado, que no necesariamente nacer en Italia para ser ciudadano italiano, y también se prevé que no hay un límite generacional para solicitar este reconocimiento de ciudadanía. Cambiando. Bueno, acá, bueno, antes de irme, algo que establece este principio es que es un derecho preexistente, es decir, es un derecho que está adquirido. El reconocimiento es una acción posterior que uno hace para hacer valer ese derecho que ya posee, pero no significa que cuando uno solicita la ciudadanía italiana recién ahí empieza a tener el derecho, sino que el derecho lo tiene por el simple hecho de nacer y ser descendiente italiano. Y para esto, ¿sí? Lo que hace Italia es hacer un marco normativo donde va a haber artículos constitucionales con la ley sancionada en 1948 y una ley que es de 1992 que también va a modificar el iuris sanguinis de esta ley que le estoy comentando de 1912 y ya esa ley va a incorporar el derecho de la mujer a transmitir la ciudadanía, que ya estaba incorporado en la Constitución Nacional de 1948. Pasando para no pasarme. Bueno, acá está un poco lo que es el punteo de la normativa, como les decía, la ley 555 de 1912, la Constitución italiana de 1948, donde se le reconoce la igualdad de derechos a las mujeres, y desde ahí, es decir, toda mujer que nace, que tiene un hijo, mejor dicho, o hija, desde el 1 de enero de 1948 en adelante, le transmite la ciudadanía. Ahora bien, ¿qué pasa con los supuestos de las mujeres que son anterior a 1948, es decir, que su hijo o hija nace antes de este año? Como la ley no tiene aplicación retroactiva, ahora vamos a ver que es un principio que con los cambios se está vulnerando, lo que hace es que cada persona, ¿sí? Cada familia que está afectado por este reconocimiento de ciudadanía, lo que tiene que hacer es acudir a la justicia. ¿Para qué? Para que la justicia justamente declare que la norma vigente antes del 48 es inconstitucional, porque choca con esta constitución que iguala los derechos de las mujeres y los hombres, y así acceder al reconocimiento. Es decir, que desde 1948 en adelante, todos los que tengan una mujer en su árbol y esa mujer haya tenido un hijo o hija posterior a 1948, puede elegir una de las tres formas que hay hoy en día para solicitar el reconocimiento de la ciudadanía. Los supuestos que son antes de 1948 están únicamente obligados a ir al Poder Judicial para tener ese reconocimiento de ciudadanía, que es lo que comúnmente se llama proceso de reconocimiento por vía materna. Después viene, bueno, la ley 91 de 1992, que también va a recoger este principio de iuris sanguinis y va a también tomar la modificación que hace la Constitución de 1948 en el sentido de la mujer. Y en el 91 hay una circular que va a reglamentar cómo debe ser la documentación, ¿sí? Que se debe presentar para este reconocimiento de ciudadanía. Esta circular es una circular emitida por el Ministerio del Interior italiano, ¿sí? Y que va a establecer cuáles son las documentaciones y requisitos para uno solicitar ese reconocimiento de ciudadanía. Volví para atrás, que no era la idea.
Y acá vamos a documentación. Todo esto que estoy mencionando, digamos, es antes de todos los cambios. Ya vamos a llegar a la etapa donde se dan todos los cambios normativos y cómo impactan en la actualidad y en los casos de cada uno. ¿Cuál es la documentación según la circular K28 que uno debe presentar para acceder a ese reconocimiento de ciudadanía? Bien, en primer lugar, va a necesitar el acta de nacimiento del italiano, ¿sí? Que comúnmente se denomina BO, que va a ser la persona que nos transmite la ciudadanía, que hasta antes de todas las modificaciones no había límite generacional, es decir, que en la mayoría de los casos eran bisnietos o tataranietos de italianos quienes accedían a la ciudadanía. Ese acta se tiene que solicitar al comune donde nació el italiano o italiana, ¿sí? Cuando hablamos de comune es como decir en Argentina municipio. Y tiene que estar firmada por un funcionario de ese comune. Después nos dice que vamos a necesitar demostrar que no hubo una interrupción en la transmisión de la ciudadanía, es decir, que ese ciudadano o ciudadana italiana no renunció a su ciudadanía y para eso hay que presentar un certificado de no naturalización o de naturalización según sea el caso, que este certificado para los casos de Argentina se solicita ante la Cámara Electoral Nacional, ¿sí? Hoy en día la solicitud de ese certificado se hace de manera 100% online, ¿sí? A través de un formulario y más o menos la Cámara está demorando entre 40 a 60 días o un poco más en emitir ese certificado. ¿Qué es importante de este certificado? Este certificado es importante que diga si el italiano se naturalizó o no se naturalizó, como así también se declaren las variantes que pueda haber en el nombre o en el apellido del italiano o italiana. Esto es una manera de subsanar lo que comúnmente vemos en los cambios de nombre y apellido que por ahí responden a cuestiones de fonética o de pronunciación. Y la otra manera sería rectificar la documentación, es decir, toda la documentación que nosotros tenemos donde el nombre italiano aparece mal, corregirla, rectificarla, en lugar de declarar las variantes en el certificado. En el punto 3 tenemos todo el resto de la documentación que va a ser actas de nacimiento, matrimonio y defunción de toda la línea de ascendencia hasta llegar al solicitante. En este caso se piden ante los registros competentes, quienes nacieron en provincia de Buenos Aires lo hacen ante el registro de las personas y así en cada provincia. Importante de estos certificados, tienen que estar firmados por autoridad competente y tienen que estar legalizados, apostillados y traducidos al italiano. Y acá vamos a ver que según la vía, que ahora lo voy a ayudar a aclarar mejor, según la vía puede que esas traducciones, además tengan su correspondiente legalización en el Colegio Público de Traductores, con su correspondiente apostilla de la Haya, o bien que se haga un proceso que se llama aseveraciones, que es un proceso que se hace en Italia, directamente en los juzgados o tribunales, donde se legaliza, de cierta manera, esa traducción. Y por último, tenemos DNI de cada uno de los que sean solicitantes, más un formulario, en el caso de los consulados, o comune. En el caso de los que van por proceso judicial, es la demanda de presentación de reconocimiento de ciudadanía. Toda esta documentación, si la vamos a presentar en Italia, recuerden que estoy hablando antes de las modificaciones, si la íbamos a presentar en Italia, la mayoría de los comunes exigían que no tenga una expedición mayor a 6 meses desde que nosotros hacemos la presentación. En el caso de los consulados no hay un vencimiento de partidas y documentación y demás. Siempre nosotros igualmente recomendamos brindar la información actualizada para evitar complicaciones. Y bueno, además de el formulario, hay que pagar un arancel consular. En el caso de los consulados, hoy en día son 600 euros para el reconocimiento de ciudadanía. En el caso de los comunes también son 600 euros. Y en el caso del Poder Judicial se paga un cotributo de 600 euros por cada solicitante. Voy a pasar a la siguiente. Con respecto a la documentación, ¿sí? Algo a tener en cuenta. Hay que observar que no tengan errores las actas. Es decir, que los años coincidan, que los nombres coincidan. Y en el caso que haya una discrepancia, ¿sí? Lo que hay que hacer es rectificar esas actas antes de hacer la presentación. ¿Por qué? Porque puede ser un motivo del rechazo de nuestra solicitud tener errores o faltantes en la documentación. Y otra cuestión importante es que cuando hay divorcios o hay adopciones, también se deben incorporar las sentencias, ¿sí? Que esas sentencias también tienen que estar legalizadas, apostilladas y traducidas como el resto de la documentación argentina.
sello de cámara, ¿no? Sello, Exactamente, en el caso de las sentencias que son emitidas acá en Provincia de Buenos Aires, se tienen que legalizar ante la Cámara que tenga su jurisdicción y después apostillar y traducir. y porque me tocó por eso. Tengo un comentario que generalmente también hay que hacer ciertas correcciones. Yo que pedí ampliación, viste, si te expliquen ciertas cosas porque muchas veces los fallos, las sentencias no son tan explícitas, no explican tantas cosas como lo requieren, o no están bien todos los datos, todo como piden, viste. Entonces son bastante, hay que Claro, hacer ampliaciones claro. de la sentencia. Lo que tiene es que, por ejemplo, la sentencia de divorcio no tiene carácter de cosa juzgada. Por ende, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer con esa sentencia de divorcio, pedirle al mismo juzgado que emitió el divorcio que emite un certificado ampliatorio donde en ese certificado se da a entender que eso ya es cosa juzgada. De eso más que nada tiene que ver para solicitudes que van por vía consular o que van directamente a Italia. Y bueno, si me dicen muy rápido me frenan, ¿no? En cuanto a las formas de reconocimiento de ciudadanía, recordemos, una vez que armamos la documentación, que es lo que comúnmente llaman carpeta o legajo, ¿sí? Tenemos que elegir de qué manera solicitar la ciudadanía. Anteriormente existían tres maneras, ¿sí? Una era en Argentina, por medio de los consulados italianos que se encuentran en Argentina. Tenemos 11 consulados, ¿sí? Repartidos en todo el territorio argentino. Tenemos un consulado en La Plata, que por ejemplo Quilmes tiene jurisdicción en La Plata, un consulado en Buenos Aires, consulado en Rosario, en Lomas, en Bahía, Mendoza, Córdoba, Rosario, no recuerdo si lo había dicho, y demás. ¿Cuál es el problema de los consulados o la problemática que se venía dando? La falta de turnos o la imposibilidad de poder acceder a un turno consular. Para uno presentar su reconocimiento de ciudadanía acá en Argentina, tenía que sacar un turno por el medio de una plataforma que se llama Prenotami, que anteriormente era Prenota. Ya desde Prenota ya estaba la imposibilidad de acceder al turno por la poca cantidad de turnos que los consulados habilitan y la gran demanda de ciudadanía que se viene dando en Argentina por lo menos desde el 2001 en adelante. Ha habido picos con más demanda, picos con menos demanda, pero del 2001 en adelante ha ido creciendo la cantidad de personas que solicitan el reconocimiento de ciudadanía italiana. Por otro lado, tenemos la opción de presentarla en Italia, ¿sí? En cualquier comune. Hay un error muy común que se ve hoy en día, que la mayoría cree que tiene que ir sí o sí al comune de donde viene su abo, es decir, su ancestro italiano. Pero no, puede hacerlo en cualquier comune, siempre y cuando ese comune realice la práctica o el trámite, como lo decimos. ¿Por qué? Porque no todos los comunes realizan el reconocimiento de ciudadanía. Por ende, nosotros siempre recomendamos al grupo citadinos, si van a aprender a hacer la ciudadanía en Italia, contactarse previamente con el comune, consultar si hacen en primer lugar la gestión de ciudadanía italiana y en segundo lugar si agregan algún requisito particular, porque como sabemos y como pasa en los juzgados también, cada uno tiene su requisito más, independientemente de lo que diga la ley o la normativa, hay cuestiones de la práctica que uno entiende, que se ve y que por ahí esa comunicación nos prevé a nosotros ya irnos de Argentina con toda la documentación en condiciones para presentar la solicitud. ¿Qué hay que tener en cuenta con esta vía? Si bien son pocos los comunes que se manejan con turno, la mayoría no tiene turno, lo que hay que tener en cuenta es que uno va a tener que estar residiendo y permaneciendo en Italia durante el tiempo que demore el trámite, es decir, hasta que seamos ciudadano italiano, tenemos que permanecer en Italia. Una vez que ya tenemos la ciudadanía, podemos manejar libremente, pero durante la práctica tenemos que estar ahí. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el comune es enviar un vigile, que es un oficial del comune, a constatar la residencia. Y ese vigile puede pasar dentro de los 45 días de que se inicia el trámite y puede pasar más de una vez a constatar el domicilio. Por ende, hay que permanecer durante lo que lleve el trámite. Es la forma más rápida, o era la forma más rápida de acceder a la ciudadanía, porque la mayoría de estos comunes tarda en promedio menos de 6 meses en dar el reconocimiento de ciudadanía y en los consulados estábamos hablando de periodos de 1 a 2 años que tardaban en dar ese reconocimiento desde que uno presentaba la documentación. Y por último tenemos la opción de la vía judicial, que para algunos casos es obligatoria, que son estos casos que anteriormente mencioné como vía materna, y desde 2002 en adelante fue creciendo los inicios de procesos judiciales por falta de turno o demora consular.
Estos procesos, ¿sí? Justamente lo que vienen a argumentar es la imposibilidad que tiene un descendiente de italiano que se encuentra en Argentina en lograr su reconocimiento de la ciudadanía. Para esto, además de toda la documentación, había que presentar una serie de pruebas, que generalmente eran capturas de pantalla del sistema Prenotami, justamente con la imposibilidad de acceder al turno. También nosotros recomendamos siempre mandar carta documento a los consulados por el tema del turno para tener más prueba, y también enviar correos al consulado exigiendo que nos otorguen un turno. Toda esta documentación, como también se pueden sumar actas notariales, es decir, podemos ir a una escribanía, el día y el horario que el consulado dice que va a habilitar turno, para que un escribano certifique que vio que nosotros intentamos obtener el turno y no pudimos. Todo eso hace a la prueba para argumentar este faltante en turno o esta imposibilidad de acceder a la ciudadanía. Esta vía judicial, como digo, desde 2022 hasta ahora, fue creciendo. Esta vía judicial por falta de turno, la vía materna ya estaba, pero la faltante de turno fue creciendo. Para que se den una idea, nosotros, por ejemplo, en el estudio, durante 2022, iniciamos alrededor de 10 procesos judiciales durante todo el año. En diciembre del año pasado teníamos ya 80 procesos judiciales para iniciar. ¿Por qué? Porque también se volvió una especie de vía, digamos, preferible antes de ir al consulado por la cuestión también de tiempo que tardaban estos procesos judiciales. En 2022 la mayoría de los procesos judiciales demoraban 4, 5, 6 meses desde que se iniciaba hasta tener sentencia. Hoy nosotros, por ejemplo, vemos procesos judiciales iniciados en 2024 que ya tienen 12 meses de tiempo hasta llegar a la audiencia, es decir, que los procesos se alargaron, dado la gran cantidad, ¿sí?, de procesos que empezó a tener la vía judicial, que en parte es fundamento para estos cambios de normativa. También la posibilidad de lanzarlo de manera judicial, de meter todo un grupo familiar, ¿no? Bien. Cuando Justamente ese fue también uno de los, digamos, de los pro que tenía esta vía a la hora de un argentino elegir a cuál de ir. ¿Por qué? Porque podía integrar a toda su familia con una sola carpeta y una sola solicitud, es decir, que todos los integrantes del grupo familiar iban a acceder a su reconocimiento al mismo momento, con la diferencia de, por ejemplo, los consulados, que cada uno tenía que sacar un turno a su nombre, que podía cambiar en cuanto al orden del tiempo, capaz que primero tenía un hijo, después el padre, y viceversa. Y la vía judicial permitía esto, que todo el grupo familiar pueda compartir el proceso, lo cual también implica compartir gastos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hasta enero de este año se pagaba un cotributo por proceso, que era un cotributo de 585, el último cotributo que salió unificado, antes era un poco menos, pero era uno por proceso, independientemente de si eran 10 o 20 solicitantes, se pagaba un solo contributo. Desde enero de este año, también a causa de del gran colapso que tiene el Poder Judicial italiano, ese contributo se paga por solicitante. Es decir, que si eran 10, ya tienen 6.000 euros de gasto de contributo. Gracias por la aclaración. Y bueno, y la gran pregunta de muchos colegas es cómo nosotros podemos intervenir en estos procesos, ¿sí? Como vimos, lo que es la ciudadanía italiana tiene mucha cuestión de normativa, ¿sí?, de derecho que nosotros nos involucra. Ahora bien, nosotros desde Argentina podemos colaborar ayudando con lo que es la obtención de documentos, ¿sí?, tanto en los registros, que son por ahí trámites con lo que uno en la práctica profesional está acostumbrado a solicitar partidas a los registros y demás, ya sea para una sucesión o para un proceso de familia, sabe más o menos cómo solicitar esas partidas, con el proceso de legalización, con el proceso de solicitud de apostillas y obviamente colaborando o trabajando en colaboración con algún traductor para la parte de la traducción de documentos. A su vez también podemos colaborar con abogados que estén en Italia, ¿sí?, y que tengan matrícula para ejercer en Italia, para poder justamente compartir estos procesos judiciales y poder traducirle a las personas que están en Argentina todo el plexo normativo de Italia, ¿no? Y tratar de traducir cómo es el proceso judicial. Que el proceso judicial en Italia para reconocimiento de ciudadanía es muy simple. Iniciamos la solicitud, vamos a tener un juez designado, ¿sí? Ese juez va a designar una fecha de audiencia,
que esa fecha de audiencia no es necesaria que el solicitante esté, sí tiene que estar el abogado que está representando a ese solicitante, también va a estar un representante del Ministerio Público del Interior y un miembro del tribunal. Luego de esa audiencia, el tribunal va a dictar sentencia, más o menos demoraban 30 días, celebrada la audiencia en dictar sentencias, y luego teníamos que esperar que esa sentencia adquiera carácter de cosa juzgada, con lo que finalizaba propiamente dicho el proceso judicial, para luego pasar a la tercera etapa, que es la etapa de transcripción e inscripción de esa sentencia. Bien, también como abogados, ¿qué podemos colaborar? Podemos colaborar con lo que son rectificaciones judiciales, es decir, autoidentidad, dado que las rectificaciones administrativas suelen demorar mucho tiempo. También podemos gestionar rectificaciones administrativas, ¿sí? Como representante de los solicitantes, y podemos, sobre todo, ayudarlos a obtener las sentencias de divorcio, las sentencias de adopciones en los casos que hay adopción, como así también la sentencia de naturalización en los casos en que el italiano se ha naturalizado y necesitamos conocer precisamente en qué fecha lo hizo para saber si se interrumpió o no se interrumpió esa transmisión de derecho. Repito, si voy muy rápido, no sé, los virtual, ¿Vos haces una me dicen. pregunta? Sí, Porque, sí, estoy de vuelta, pero vi también que estaban, en el caso de que no se obtengan por ejemplo, las partidas, no se sepa dónde fue la defunción o cosas por el estilo, vi que estaban haciendo como presunción de fallecimiento, cosas por el estilo, ¿no? En ese sentido, el sí. abogado puede también... El abogado también puede intervenir en esas presunciones de fallecimiento en los casos de que no se encuentra el acta o hay una imposibilidad de acceder a ese acta, ¿sí? En lo que es materia judicial, por ejemplo, en procesos judiciales, el tema de demostración documental es mucho más amplio que si vamos a la vía consular o a la vía administrativa en Italia. ¿Por qué? Porque tenemos otros elementos en materia judicial como testimoniales y demás que pueden hacer a la prueba. Pero sí, muy válida tu autoaclaración en el sentido de que nosotros también podemos colaborar con esa presunción de fallecimiento. Y bueno, llegamos a cambios actuales. No sé si hasta acá alguien de los presentes quiere hacer alguna pregunta. En el caso de una rectificativa que se tenga que hacer acá en Argentina sobre una naturalización Sí, de la cual se desconoce y de la cual la persona ya está fallecida, sino que son los descendientes los que quieren hacer la rectificación. ¿Qué elementos se pueden acercar como para probar que en realidad no estaba naturalizado? bien. Ahí en primer lugar, vos lo que tenés que solicitar es el formulario 052, que es el de naturalizado, que te tiene que brindar la información de qué fecha se dio esa naturalización, Expediente. que es diferente, y el expediente y en qué juzgado federal tramitó esa naturalización, que es diferente y que comúnmente se confunde con la fecha de enrolamiento, que es otra cuestión. Ahora bien, hay muchos casos donde no están las sentencias de naturalización. Por ende, lo que hay que exigirle a la Cámara en este caso, que al no tener la sentencia, tiene que anular esa naturalización. Que hay unos supuestos, sobre todo entre 1920 y 1930, que hay faltante de sentencia de naturalización. Ahora, si tenemos la sentencia de naturalización, es un proceso mucho más complejo dejarla sin efecto. Y en materia judicial se ha atacado también el problema de la naturalización. ¿Por qué? Porque por un lado, ¿sí? Tenemos la naturalización que nos dice que se interrumpió esa transmisión de derecho por iuris sanguinis de manera voluntaria. Pero por otro lado está el caso de la gran naturalización que estuvo en Brasil, ¿sí? Que impacta en Italia y que en Italia, a través de su órgano máximo judicial, es decir, la Corte, interpretó que un acto voluntario de otro país no puede afectar el derecho de un italiano. Por ende, esas naturalizaciones se pueden dejar sin efecto por la vía judicial. Y como te digo, si no hay sentencias, ya directamente se puede dejar sin efecto acá en la Cámara. ¿Esta, por ejemplo? Bien, ¿La leo, querés? dale. Julieta dice, ¿qué oportunidades hay para aquellos hijos de ciudadanos italianos que hayan tenido que renunciarla durante el gobierno de facto, cuando para algunos trabajos no aceptaban ser ciudadanos italianos y se tenían que naturalizar argentinos obligadamente? Es el caso de mi papá, soy hija de italiano directo. Bien, en primer lugar, lo que habría que ver es el momento en el que se naturalizó tu papá, Julieta, ¿sí? Si fue antes o posterior a tu nacimiento, y ver también si vos eras menor o mayor de edad cuando se dio esa naturalización, ¿sí? Si eras mayor de edad,
una vez que se naturalizó, no te afecta, es decir, no se interrumpe la transmisión de ciudadanía, porque al momento de nacer, vos eras, o sea, naciste de un italiano, Es anterior a mi dice nacimiento. anterior al nacimiento. En ese caso, lo que vas a tener que hacer es tratar de obtener la sentencia de naturalización. Si no obtenés la sentencia, tratar de revertir la situación acá en la Cámara Electoral. Pero en el caso que tengas sentencia, es mucho más difícil, porque ahí ya estaríamos hablando de un proceso que tendrás que iniciar ante la justicia acá de Argentina para dejar sin efecto esa naturalización, para luego poder pedir el reconocimiento de la ciudadanía. Pero estamos en un caso bastante complejo porque es muy difícil dejarla, si ya tiene sentencia, es muy difícil dejarla sin efecto. Bien, otra de las preguntas dice Daniela, en caso de tener que rectificar, ¿dónde se hace? Bien, acá tenemos dos opciones. Una es la rectificación administrativa ante el mismo registro que pidió la partida, ¿sí? Y la otra es la rectificación por vía judicial. Son las dos opciones que hoy tenemos. En algunos casos no hace falta rectificar la documentación. ¿Por qué? Porque si el, el error o el cambio está en el nombre del italiano, eso se puede subsanar declarando las variantes en el certificado de no naturalización y de esa manera nos evitamos rectificar las partidas. Los casos más comunes. Pasquale en Italia y acá por ahí en la partida de defunción lo encontramos como Pascual. Giovanni, Juan, Giuseppe, José. Son los casos más comunes que en el nombre o también en el apellido, que por ahí le falta una letra, un apóstrofe y demás. En esos casos no hace falta rectificar, se declaran las variantes en el certificado de no naturalización, que el certificado lo que nos va a decir es que, por ejemplo, en mi caso, Pascual Basílico y Pascual y Basílico son la misma persona. Y con eso nos evitamos tener que rectificar documentos, porque a veces estamos hablando de 5 o 6 actas que tenemos que rectificar, porque por ahí vamos a los matrimonios y se mencionan a los abuelos paternos o el materno, el que sea que tiene el error. Entonces, por ahí con un buen análisis, digamos, logramos subsanar el tema de la variante de nombre con el certificado y no tener que rectificar todas las partidas. Claro, por ejemplo, mi abuelo vence Mielio Giuseppe y cuando hice la ley José. electoral me pusieron Mielio Giuseppe o José. Exacto. Son los errores más comunes, digamos, en la traducción de nombres. Pero bueno, mucha gente no lo sabe y por ahí rectifica todas las partidas que tiene en lugar de hacer la declaración de variante de nombre, con lo cual estamos hablando de procesos de rectificación que tardan meses o algunos han tardado hasta años. Por ende, es importante hacer un buen análisis y en ese sentido nosotros, como abogados y profesionales, podemos colaborar en el sentido de poder hacer ese detalle minucioso de la documentación, revisar los nombres, las fechas, los datos y demás. Y que muchas veces tampoco ni te lo quieren dar, porque dicen, ¿cómo sabemos que no eran dos personas distintas? A mí me lo Te responden eso. acá en el juzgado civil número 8, en una sucesión de casi todos italianos, me lo hicieron ellos directamente. Claro. Con el tema Giovanni. Ahí te hicieron un auto de identidad, digamos, y ya te servía, digamos, para la ciudadanía. Exactamente. De soltero, sí. Bueno, leemos una más si les parece. Antes les aclaro que están haciendo un montón de preguntas en el grupo. La charla va a quedar grabada y les vamos a pasar también el PDF que armó el doctor, así que quédense tranquilos. Una pregunta más, dice Andrea, en caso de tener que pedir turno en el Prenotami para mi ciudadanía directa por parte de mi mamá italiana, ¿ese turno sirve para mi hija menor o tengo que pedir otro para ella? Bien, en ese caso, primero lo que tenemos que tener en cuenta es que en cuanto a turnos tenemos dos tipos de turnos, por reconstrucción o hijo directo acá en los consulados de Argentina. Por reconstrucción, en la mayoría de los casos, cuando recién vamos a hacer la presentación, o bien nos podemos anexar a la carpeta de algún familiar que ya la ha presentado, pero significa aquellos casos donde el padre o madre no es ciudadano italiano y no está registrado en ese consulado. Porque también un error muy común es decir, yo soy hija de ciudadana italiana, pero por ahí esa ciudadana italiana nunca se registró acá en el consulado. Por ende, si bien somos hijos o hija de italiano, vamos a tener que hacer un proceso de reconstrucción. Es decir, que para saber si es hijo directa o reconstrucción, básicamente el padre o madre tiene que estar registrado en el consulado, si no es reconstrucción. Bien. Y para el turno, hoy en día se reabrió la apertura de turnos en los consulados. Con el cambio de normativa el 28 de marzo, lo que se hizo fue suspender todos los turnos
Y el lunes pasado se abrió tanto nuevos turnos como se empezaron a reprogramar los turnos entre el 28 y el lunes pasado, que no recuerdo si fue 3 o 4. Y ahora el turno que es lunes, jueves y domingo, ¿no? Depende del consulado. La Plata da lunes, jueves y domingo a las 21 horas. A las 21 horas de acá. Y a las 20 o 19 dan los turnos para hijos directos, porque hay dos horarios, uno para hijos directos y otro Por eso, la para reconstrucción reconstrucción. sería a las 21 A las 21 horas de acá. 19 horas pasaporte, 20 horas directo y 21 reconstrucción. ¿Cómo? 19 horas pasaporte, Sí, 20 horas hijo directo y 21 reconstrucción. exactamente. Sí, va variando el tema de horario, por eso yo siempre recomiendo fijarse en la página del consulado, Sí. porque también, como va modificando la hora de Italia, a veces atrasa una hora, a veces adelanta, se van dando esas modificaciones. A veces por ahí era a las 20 y de golpe pasa a ser a las 21 por este cambio de horario en Italia. ¿Cómo se previamente sacar el turno si está registrado o no, como vos decís que si no? Bien, en ese caso tenés que escribirle al consulado que vos te corresponde por jurisdicción, con los datos de tu papá o tu mamá, para que ellos te indiquen si está registrado o no en el consulado. En mi caso, yo tengo el expediente de mi papá, que fue reconocido ciudadano italiano, pero ellos vivían en Lanús, conclusión, le correspondía Lomas de Zamora. Yo vivo en Berazategui y me corresponde La La Plata. Plata, pero no tengo número de expediente, mi papá ya falleció, Claro. no tengo ese número de expediente donde está acreditada toda esa documentación. ¿Cómo hago? Bien, quedás a la voluntad del consulado si te quiere compartir la información. La realidad es que es muy rara vez que te comparta la información. Una vez que ellos tienen la carpeta, le queda en poder a ellos y no te dan ni copia ni datos. Bien, Pero es entonces, muy, ¿cómo presentaría yo la documentación? tendrías que armar todo desde cero, como si esa presentación nunca se hubiese dado, armar todo desde cero. Capaz que te puedes contactar con algún familiar de ese consulado que haya presentado ahí y por ahí tiene alguna copia de lo que presentaron, como para facilitarte. Copias me habían agilizado, mi papá me trajo el acta de nacimiento de mis abuelos. Entonces tengo copias porque fallecieron acá, tendría que ser la otra parte, digamos. Pero digo, quizás se ponía todo en la misma expediente. No hay es un comunicación expediente nuevo. interconsular ni entre comunes. Es decir, una vez que se presenta la carpeta en un consulado, queda en ese consulado y si a nosotros por domicilio nos corresponde otra jurisdicción, tenemos que armar una carpeta desde cero para presentar en Y en ese ese consulado. consulado no hay forma de tomar vista o pedir un desglose, no hay forma. No, para empezar, no vas a poder ni siquiera hacer la consulta dentro del consulado porque si no tenés un turno, Sí. no pasás la puerta del consulado No, no directamente. pasar ni la puerta ni nada. Entonces, Por eso, sería un no trámite- depende de la voluntad de mandar un mail al consulado y que tengan la voluntad de responderte y brindarte la información y es muy difícil, es casi entonces, nula. trámite nuevo, digamos. Exactamente, tendrás que armar toda una carpeta o legajo desde cero. Perfecto. A mí me pasa algo parecido, que mi abuela, mis dos abuelos de hecho eran italianos, mi abuelo se naturalizó, estaban casados, pero mi abuela no. Entonces mi tío vive en Cava, es decir, lo hizo allá, hizo la ciudadanía, y ahora mi hijo quiere de que yo le tramite la de él, por consecuente la mía. Entonces tendríamos que iniciar de cero los dos que somos de provincia, ahí en La Plata. Tendríamos que Exactamente. iniciar. Ok. O podés hacer un cambio de domicilio, Pero tenés tenés que esperar 6 meses de que hacer el cambio de domicilio y anexarte a la carpeta en el consulado que está. El problema es que mi viejo por presentado. un tema de Sí, que es Porque si no, complicado. yo- Porque no es solo el domicilio, Claro. después tenés que tener un servicio que coincida con tu domicilio para demostrar la jurisdicción. Es un- Sí, que sé porque yo ahora hice la de mi hijo. Claro, Mi ex marido la tuvo por sangre y ahora la hizo mi hijo y la pudo meter hace 2 meses atrás. Y no cambió, ahora está viendo conmigo que no cambió a Avellaneda porque se había presentado Capital. Y tenía que tener 6 meses del DNI, el mismo domicilio, y 6 meses Exactamente. de impuesto. Claro, porque si yo me cambio el domicilio, no mi viejo, yo, y lo quiero iniciar allá, tengo que hacer por reconstrucción. exactamente. Claro, Sí, no, muy bien. sí. No, muy bien. Yo te diría igual que con el panorama actual, si tenés la posibilidad, hacelo, porque puede ser la última posibilidad que tengas. Yo estoy en la misma que vos. Y Mi lo único, mamá murió, no lo pude hacer y esto con el tema de la reconstrucción no puedo ponete hacer. un servicio en ese domicilio, lo único. En un momento tomaban el carnet de conducir, pero ahora ya no. No, siempre te piden servicio fijo, es decir, gas, luz, impuesto inmobiliario, un servicio fijo. Celular no sirve, extracto de cuenta bancaria tampoco. Te cambio domicilio y le decís, che, te pongo 6 meses invito la luz a mi nombre y Bueno, ahí tienes un servicio también. Pero los que somos públicos no podemos. Tenemos que aceptar
con una reconstrucción, todo el expediente nuevo. Bueno, si les parece, antes de avanzar con las modificaciones recientes y profundizar también un poco en el ejercicio profesional, hacemos una pausa, así, nada, podemos compartir un poquito y luego seguimos, ¿sí? Perfecto, bueno, gracias por esperar quienes están del otro lado. ¿Se escucha bien? ¿Nos hacen así? Genial. Bueno, continuamos entonces. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de los cambios que se dieron en materia de normativa de ciudadanía italiana y cómo esto impacta tanto en los procesos en curso como en los procesos que aún no se han iniciado, ¿sí? Bueno, ahí tienen el punteo, ¿sí? Arranca con el último decreto, pero vamos a arrancar un poco antes, ¿sí? En el orden, que es con la primer circular que viene a restringir el acceso a la ciudadanía italiana, que se da en octubre del año pasado. No sé si los que están en virtual están pudiendo ver la pantalla. Esa circular, ¿sí? 43.347 del Ministerio de Interior, lo que viene es a cambiar la interpretación en los supuestos donde el italiano se naturalizó. ¿Qué sucedía antes de esta circular? ¿Cómo se interpretaba el tema de la naturalización? Básicamente, si un italiano o una italiana se naturalizaba, ¿sí? Después del nacimiento de su hijo o hija, ese hijo o hija había nacido un italiano, por lo tanto se entendía que no había una interrupción en el iuris sanguinis, ¿sí? Por lo tanto, esa persona iba a poder acceder al reconocimiento de ciudadanía. ¿Qué dice esta nueva circular y esta nueva interpretación? Sí, si el italiano o italiana renunció a la ciudadanía o se naturalizó y lo hizo cuando su hijo o hija era menor de edad, ese hijo o hija menor de edad corría la suerte del italiano o italiana que había renunciado o se había naturalizado por una cuestión de que este italiano era quien ejercía la tutela, ¿sí? Del menor. Por ende, corría la misma suerte. Si ese hijo o hija era mayor de edad, no corría la suerte y no se interrumpía la transmisión de la ciudadanía. Y acá se da el primer paso para todos los cambios que se van a dar en materia de restricción del acceso a la ciudadanía italiana. Esta circular se empezó a implicar de manera inmediata en lo que es consulado y comunes, no así tuvo tanta aceptación por parte del Poder Judicial italiano. Y de hecho, ha habido sentencias ahora en marzo de supuestos naturalizados cuyos hijos e hijas eran menores de edad en el momento de naturalización, que sin embargo reconocieron ese derecho a la ciudadanía italiana. Después tenemos en noviembre, ¿sí? El caso de una familia brasilera, ¿sí? Que tramitaba su reconocimiento de ciudadanía por vía judicial, ¿sí? Y donde el tribunal, que era el Tribunal de Bolonia, quien estaba llevando a cabo el proceso, eleva ese caso a la Corte Constitucional porque entiende este tribunal, el juez Gattuso particularmente de Bolonia, que había una incompatibilidad entre lo que era el principio iuris sanguinis y la noción de pueblo italiano. Entonces se pone acá como en jaque el tema del límite generacional. Esto, recuerden, fue en noviembre del año pasado, ¿sí? Y la Corte Constitucional ya tiene fecha para abordar este caso de Bolonia y va a ser el 24 de junio de este año. Por lo cual, hasta 24 de junio vamos a ver qué criterio sienta la Corte en este caso. Ahora bien, el gran caso o el gran golpe normativo que tiene la ciudadanía italiana se da el 28 de marzo pasado con la publicación de un decreto ley número 36 que emite el Tajani, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, junto con el Consejo de Ministros, que justamente viene a hacer algunos cambios. Por un lado, va a imponer un límite generacional. De esta manera solamente podrían acceder al reconocimiento de la ciudadanía italiana aquellos que sean hijos o nietos de italianos nacidos en Italia. Y con esta aclaración, es decir, que por más que mi abuelo tenga el reconocimiento de ciudadanía, porque lo haya tramitado en consulado o haya hecho por alguna de las otras dos vías, si no es nacido en Italia, yo ya no tendría la posibilidad si soy bisnieto. Sí, si soy nieto, todavía estoy dentro del supuesto. Por otro lado, viene a eliminar la competencia de los consulados y comunes, quienes no van a otorgar más reconocimiento de ciudadanía italiana
y solamente se van a limitar a trámites relacionados con personas que ya son ciudadanas italianas, como es pasaporte, códices fiscales y demás trámites, pero no así reconocimiento de ciudadanía italiana. Para esto, este nuevo decreto crea un nuevo organismo, que es una agencia que va a tener sede en Roma, que va a depender del Ministerio de Relaciones Exteriores y que aún no se sabe bien cómo va a funcionar el tema de la solicitud, si va a ser presencial, si va a ser virtual, si va a ser por correspondencia postal. Aún no se ha reglamentado eso, pero sí se ha dado un periodo de 48 meses para su puesta en funcionamiento. Y a su vez nos va a decir que va a haber cupos por año para hacer solicitudes, que va a estar relacionado con la cantidad de ciudadanías otorgadas el año anterior. Por ende, si bien estaríamos por ahí dentro de los supuestos de ser hijo o nieto, quizás nos quedemos afuera por el cupo y tengamos que esperar al próximo año para solicitar el reconocimiento de ciudadanía. Este decreto entró en vigencia inmediatamente, ¿sí? Se publicó el 28, pero con efecto retroactivo al 27. Es decir, que en primera medida se entiende que toda aquella persona que ya tenga un proceso en curso, ya sea en Italia por vía administrativa, en Italia por vía judicial o por la vía consular, no debería ser afectado por este decreto, ¿sí? Pero yo lo pongo en duda esto. Y lo pongo en duda sobre todo por las sentencias que se han dado en la última semana, donde ya aplicaron el decreto y porque los tribunales, los consulados ya están aplicando este decreto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá se discute si lo que tiene que verse a la hora de evaluar el caso es el momento de la solicitud o el momento donde el juez o el consulado va a resolver. ¿Qué más establece este decreto? Se fue la pantalla, no sé si había una pregunta. ¿Qué pasó con este decreto? Con la eliminación de competencia en los consulados, desde el 28 de marzo hasta el lunes pasado, se habían suspendido todos los turnos dados durante el mes de abril. Es decir, que todo el que, por ejemplo, tenía el lunes para ir a presentar la carpeta, el turno, que capaz que llevaba meses esperando esa fecha, se le suspendió y recién este lunes se reactivaron los turnos y se empezaron a reprogramar todos esos turnos que fueron suspendidos, pero avisando que van a aplicar el decreto. Por ende, si no son hijos o nietos de nacidos en Italia, no iban a poder tramitarlos por la vía consular. Y, como les dije, durante marzo se dieron 2 casos más que siguieron el mismo lineamiento que el juez Gattuso en Bolonia, que es el Tribunal de Milán y el Tribunal de Florencia, que se dieron ahora en marzo. Esos 2 casos no se sabe cuándo lo va a tratar la Corte Constitucional, si los va a tratar conjuntamente ahora el 24 de junio con el caso Bolonia, o si va a fijar una fecha posterior para el tratamiento de estos dos, dado que son fallos recientes. No sé por qué no sale. Y bueno, otra modificación importante tiene que ver con el referéndum que se va a dar ahora en junio, que va a ser el 8 y 9 de junio, donde se van a someter 5 cuestiones al referéndum popular, 4 relacionadas con derechos laborales y una relacionada con derecho a la ciudadanía, que tiene que ver a aquella persona que adquiere la ciudadanía, ¿sí?, por residencia en Italia, que la ley anterior decía que tenía que estar 10 años, este referéndum lo que propone que ese plazo se reduzca a 5. Esta iniciativa es parte del gobierno, es decir, que el gobierno por un lado está restringiendo con el límite generacional y por otro lado está tratando de facilitar la ciudadanía para quienes están en Italia y quieren hacerlo por naturalización. Y ahora vamos a entrar en lo que es la cuestión, ¿sí?, normativa que por ahí más nos interesa, de si es inconstitucional o no es inconstitucional este decreto y este cambio de normativa, ¿sí? Yo particularmente entiendo que es inconstitucional, pero también entiendo que hay cierto sustento por parte, por ejemplo, del lineamiento que propone el juez Gattuso de Bolonia, en el sentido de que discute si noción de pueblo es incompatible con el iuris sanguinis. Yo entiendo que tiene sustento, no lo comparto, en el sentido de que el iuris sanguinis, es decir, que no haya un límite generacional, no significa que yo no tenga una conexión, yo digo yo por ser descendiente italiano, como todos los descendientes italianos, que no tengamos una conexión con Italia, que no quiere decir que no compartamos la cultura. A ver, la cultura italiana fue transmitiendo de generación en generación y en casi todas las familias descendientes italianos hay cultura italiana que se sigue compartiendo, independientemente si se habla o no se habla italiano, hay costumbres que tenemos arraigadas de ellos.
Y también tiene que ver con un derecho de identidad, ¿sí? De cuál es nuestro origen. Bueno, acá tenemos el principio tempus regit actum, que básicamente es evaluar, ¿sí? Estos casos con la norma vigente al momento de presentar la solicitud, que es lo que tendría que regir. Este principio, es decir, este principio es lo que le tienen que interesar a todos los que tienen el proceso en curso para justamente hacer valer su reconocimiento de ciudadanía, dado este cambio normativo. Yo entiendo igualmente que uno es ciudadano italiano, si tiene ascendencia italiana y no hay interrupción, desde el momento de nacer, independientemente, y no lo entiendo yo, lo dice la ley, independientemente del momento en que haga la solicitud. Es decir, es un derecho adquirido por el solo hecho de nacer y tener sangre italiana, y la propia ley dice que no hay un límite de tiempo para que nosotros solicitemos ese reconocimiento, y ya la Corte también ha dicho en otro fallo que es imprescriptible el derecho de la ciudadanía italiana. Por ende, hay sustento legal para atacar este decreto por inconstitucionalidad. Yo la realidad que veo, hoy en día hay muchos colegas ya promoviendo procesos contra reforma o proponiendo meter medidas cautelares a aquellos que todavía no iniciaron el proceso. Nosotros desde el estudio estamos por el momento comunicando, ¿sí? Con la mayor claridad posible y con la mayor cautela posible, expectante a los cambios y cómo va evolucionando todo, viendo cómo están fallando los consulados, cómo están fallando los tribunales en Italia, y esperando al tratamiento de este decreto en el Parlamento, que ya empezó a trabajarse en comisiones y que ya tiene fecha también para su tratamiento, que va a ser ahora en mayo, creo que es del 6 al 8 de mayo, y ver también qué dice la Corte con respecto a este caso de Bolonia y los otros dos casos, ¿sí? Yo creo que decir ahora que es conveniente iniciar un proceso judicial frente a estos cambios, no sé si es lo más cauteloso posible. Yo creo que hay que esperar a ver cómo evoluciona. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que tenemos derecho a la ciudadanía italiana por el solo hecho de nacer, no nos tendría que afectar en qué momento hacemos la solicitud. Y a Gatas conozco el procesal provincial, no conozco el procesal de Italia, pero vos no podés poner ya directamente cuando iniciás la demanda o esta reconstrucción, no podés decir que es inconstitucional, como lo basás, por ejemplo, acá en el laboral con el tema del DNU. Podés iniciar los procesos como se viene iniciando, justamente aclarando y atacando esta cuestión, como también, Cómo te resuelven va a ser otra cosa distinta. claro, hay que ver. Y hay que ver también qué criterio siente la Corte, porque como te digo, no se trata solo del decreto, sino hay que ver esta cuestión, ¿sí? Que somete Bolonia, que es el primero que lo somete al tratamiento de la Corte Constitucional, y ver eso, qué criterio sienta y cómo impactan los procesos en curso. La realidad que, como decíamos, ya incluso el ministro Tajani decía en la publicación de este decreto que no iba a afectar a quienes ya tenían procesos en curso o a aquellos que habían hecho la solicitud antes del 27 de marzo. Pero sin embargo, ya hay tribunales que, si bien no es por aplicación directa de este decreto, se están, digamos, oponiendo al límite generacional, y los consulados ya lo están aplicando el criterio. ¿Qué tribunales eran? Bolonia, Milán y Florencia. Los tres que se sabe hasta ahora. Hay que ver durante esta semana cómo va evolucionando el panorama. Hay que ver que sale un referéndum también, porque esto va a ser una Sí, precedente. pero el referéndum no es sobre el límite generacional, sino es No para sé. la cuestión de los que acceden por naturalización, que se les va a reducir. Deciden. Claro, están en Italia y se les reduce el plazo, que hoy en día es de 10 años. Este referéndum lo que propone es que ese plazo de 10 se reduzca a 5 años. Y tengo una consulta. Un hijo de italiano nacido allá, ¿no? Sí. O sea, que podría tramitarlo tranquilamente. La transmisión al cónyuge y eso. ¿Hay alguna Bien. especificación? Hasta ahora, este decreto ha introducido unos pequeños cambios en matrimonio, no así sustancialmente. Sí se prevé ahora también, porque hay otra cuestión que no mencioné, que en junio se va a tratar también otro proyecto que justamente también lo propone Tajani, que se llama Ius Italia, ¿sí? Que busca también hacer un corte en la transmisión con un límite generacional. Y en matrimonio se prevén nuevos requisitos, como por ejemplo una residencia mínima en Italia, o demostrar un vínculo efectivo con Italia. Esto de vínculo efectivo que trae el nuevo decreto también puede impactar a todos los casos, porque te está diciendo que hay que demostrar un vínculo efectivo con Italia, pero no te está diciendo cómo demostrar ese vínculo.
¿Cuáles son los requisitos para yo demostrar ese vínculo? ¿Qué tengo que saber? Idioma, ¿qué tengo que saber? Cultura, tengo que saber historia, tengo que estar en Italia, no se sabe todavía. Y hablaba de algo que a 25 años, una cosa así. Eso es para, Viajar cada 25 claro, años. Dale. eso es para la permanencia en la ciudadanía. ¿Qué dice? Que vos cada 25, que si pasado 25 años no ejerciste ninguno de tus derechos y obligaciones como italiano, perdés la ciudadanía. Votar, por ejemplo. Como votar, por ejemplo. Si vos pasan, no sé, 30 años y no votaste, perderías la ciudadanía. Sería un supuesto de pérdida de la ciudadanía. Ok. Esa Hoy no explicación. está eso con la ley. Hoy con la ley vigente no está la pérdida de ciudadanía. Sí se prevé por otros supuestos, no por justamente no ejercer ese derecho. No sé si en el chat tienen alguna duda o consulta. Bueno, ahí en la pantalla tenían algunos de los artículos, ¿sí?, que se pueden usar como sustento legal para atacar este decreto. Uno es el artículo 1, que habla sobre la soberanía popular y la democracia. ¿Y cómo lo vinculamos a la ciudadanía? Lo vinculamos a la ciudadanía en el sentido de que cualquier derecho fundamental, como sería acceder a la ciudadanía, debería ser por tratamiento parlamentario, ¿sí?, por la participación democrática que involucra, y no por decreto. Después tenemos el artículo 2, que nos habla de que los derechos son inviolables y del principio de solidaridad, pero básicamente nosotros apuntamos a que los derechos son inviolables. Por lo tanto, la ciudadanía es un derecho que yo adquirí por el solo hecho de nacer, según dice la ley, no según interpreto yo. Según dice la ley, yo lo adquirí por el simple hecho de nacer. Por ende, ese derecho debe ser inviolable. Bueno, tenemos artículo 3, principio de igualdad de la ley, que se vería afectado en el supuesto de que por qué quien es hijo o nieto podría y quien es bisnieto o tataranieto no podría. Hay una cierta discriminación. Y ahora pasa un supuesto muy particular con este decreto, que hay personas que accedieron a la ciudadanía y tienen hermanos, o incluso su padre o madre por la cual transmitió esa línea de ascendencia, que no lo podría hacer. Por ende, habría un trato discriminatorio ahí también. Y bueno, y después tenemos el artículo 22 que establece que nadie puede ser privado de derechos por una cuestión política, como sería el fundamento de este cambio normativo. Porque el fundamento que expresa Tajani al proponer este decreto, al publicar este decreto y al proponer el Ius Italia y demás, tiene que ver con la cantidad de solicitudes de ciudadanos italianos que se han dado en el exterior, con el colapso del Poder Judicial, con el colapso de los consulados. Y son todas cuestiones políticas, son cuestiones que si vos lo querés resolver, lo resolvés con más personal, con más recursos, no limitando. Y te sumo para los que ya iniciaron el trámite, en mi caso, lo que dice el Código Civil italiano, el principio de retroactividad de la ley. A menos que la normativa Exactamente. que en este caso no lo dice. Pero vos fíjate que hay contradictorio que este mismo principio ya con el decreto se está violando porque el decreto es ir retroactivo al día anterior. Bueno, pero a menos dice que sea, a menos que lo aclaren sí en el decreto, pero el decreto lo aclara, pero para un día antes nada más. Entonces no puede ir mucho más atrás. Sí, pero también se viola ese principio en el sentido de que yo ya tengo un derecho adquirido si soy descendiente italiano por el hecho de nacer. Es decir, que hasta el 26 de marzo yo era italiano, ya el 28, como no entré en los supuestos y no tengo el proceso en curso, me quedaría sin ciudadanía, lo cual es ilógico. Vanessa dice, estamos bien, un poco indignados nada más. Ajá. Y hay una pregunta de Celeste que dice, ¿recomendás esperar la resolución de mayo antes de intentar un proceso judicial para pedir la reconstrucción? Bien, muy buena pregunta. Nosotros actualmente no estamos haciendo recomendaciones, pero porque todavía no estamos analizando todos los supuestos, porque si este decreto deja un montón de vacíos sin regular. Entonces, hay un montón de situaciones que no sabemos cómo se van a dar y lo que estamos haciendo es analizar todas las situaciones, las diferentes situaciones, los diferentes casos y evaluar qué estrategia es conveniente seguir según el caso en particular, como también evaluar si, como decía, hay colegas que están ya iniciando medidas cautelares. Nosotros todavía estamos en el periodo de evaluación. No nos queremos precipitar en decir, vamos por esta vía, porque es tiempo, recurso y estamos hablando de derechos de la gente. Por ende, estamos tratando el tema con mucha delicadeza, compartimos la indignación de la mayoría, porque es un decreto que no estaba anunciado, no es que se venía hablando y si bien había indicios, no se dio un periodo como decir, bueno, de acá a 12 meses
se van a cambiar las reglas para la tramitación de la ciudadanía, por ende vos informás, lo publicaron con aplicación al día anterior de la publicación. Cláusula transitoria. Claro. Exactamente. Ha sido caótico, si te avisan que de un año van a modificar todo. Ya No estaba la podían controlar, imagínate si lo- ya estaba colapsado el turno. Claro. Sí, nosotros, como digo, por ahora no estamos dando ninguna recomendación. Sí, en el sentido de si alguno todavía estaba armando la carpeta, que la termine de armar y que se mantenga actualizado e informado, porque por ahí se abre la posibilidad con el tratamiento del decreto, con el criterio de la Claro, Corte, de actualidad. poder presentar. Entonces, lo ideal sería que si se da esa posibilidad, que uno tenga la documentación preparada como para aprovecharla. Bien, leemos una más. Dale. Yo tengo una carpeta iniciada por parte de mis primos. En la misma carpeta puedo sumar las partidas correspondientes para que me alcance a mí. Bien, anterior al decreto, uno se podía anexar a la carpeta y no había límite generacional. Ahora, ¿sí? Lo que vos tenés que ver es si sos nieta, ¿sí? De ciudadano italiano, nacido en Italia, y en ese caso sí te vas a poder anexar a la carpeta, porque repito, los consulados reanudaron de vuelta los turnos. Por el momento, aplicando el nuevo decreto. Bueno, hacemos una más, que justo dijiste turno. El turno es por separado para padre e hijo mayor de edad. El turno es para los que son mayores de edad, es por separado. Hay la posibilidad de pedir un turno que se llama, ahora se me fue la palabra, pero es un turno donde vos, por ejemplo, lo podés compartir con tu hijo, con tus hermanos, siempre y cuando compartan domicilio. Bien, ¿alguien por acá? ¿Alguna duda? Bueno, sí. En el chat había alguna más. A ver, está. Soy nieta de italiano. Mi abuelo siempre dijo que nació en Sicilia, Mesina. Envió mail a la comuna para obtener la partida y me dice que no existen sus archivos. ¿Qué debo hacer? Bien. En cuanto a partida, hay algo que no mencioné, que, bueno, en enero de este año entró en vigencia la nueva ley presupuestaria de Italia, donde se los autoriza a las comunas, ¿sí? A cobrar aranceles de hasta 600 euros por emisión de partida. Aranceles que anteriormente no estaban. Sí, las comunas por ahí te cobraban un gasto administrativo o un gasto por búsqueda de documentos, pero eran gastos de 15, 20, 30 euros, no de 600 euros como están autorizados para hacerlo ahora. Y en este caso, lo que hay que hacer es lo que nosotros en ciudadanía italiana llamamos investigación genealógica. Cuando no sabemos dónde está el acta, ¿sí? Empezamos todo un proceso de recolección de información. Nosotros contamos con genealogistas que se especializan en esta búsqueda, que a su vez también se pueden usar diferentes portales online que hoy se encuentran y que son de acceso público, como Family Search, Cognomix, Antenati, donde uno puede, hasta en cierto caso, encontrar copias de las partidas y con eso ir al comune. En el caso de Sicilia Mesina hay que ver, ¿por qué? Porque por ahí no es de Mesina, pero por ahí es del comune de al lado. Entonces capaz que era un pueblito que estaba en el medio, que en un tiempo correspondía a Mesina y después la jurisdicción cambió. Pero lo que tendrías que hacer es seguir investigando y si no, empezar a mandar comunicación a todos los comunes que estén en la región de Sicilia. O mandar directamente el archivo histórico de Sicilia. Paola dice el servicio que hay que acompañar. Si no tenés a tu nombre porque vivís con tu mamá, ¿se puede presentar? ¿Hay que acreditar con algo más el domicilio? Bien, en ese caso, lo que se puede hacer es una nota que nosotros comúnmente llamamos nota de conviviente, es justamente explicándole al consulado que nosotros convivimos con una persona que no poseemos servicios y lo que acompañamos son el DNI de esa persona con la cual convivimos, una declaración de domicilio, más una nota explicando toda esta situación. Y ahí quedamos, digamos, al criterio del consulado. Hay consulado que con esta nota te dicen, bueno, no tenés un servicio, pero te habilitamos otros servicios que comúnmente no aceptamos, como extracto de cuenta bancaria, factura de teléfono, licencia de conducir, obra social, como que te da una segunda instancia un poco más amplia para demostrar justamente el tema de la jurisdicción. ¿Me repite las bases de datos que recién mencioné? Sí, Cognomix, Family Search, Antenati, esas son las principales, digamos, que son de acceso público. Después hay otras que son un poco pagas, como se me fue el nombre ahora. ¿Te lo recordás cuál es? No, Bueno, hay otra más, Eminate se llama, que es paga. Ancestry también es otro portal que también es pago.
pero los que principalmente sirven para encontrar información es Cognomic, donde básicamente lo que hace Cognomic es decirte de qué región o en qué región se encuentran coincidencias con ese apellido, lo cual te puede limitar la búsqueda, o en algunos casos no, porque por ahí te aparece que está en muchas regiones, entonces no tiene sentido. Antenati, donde podés encontrar documentos digitalizados, ¿sí? Y Family Search, donde incluso podés encontrar todo tu árbol armado. Una consulta. Esos documentos digitalizados obviamente no tendrían validez como para presentarlos, pero Eso, sí nos claro, dan eso el te sirve indicio para que tener los datos y saber a quién pedirle el acta, porque muchas veces puede pasar, y acá también respondo a la colega que nos preguntó por la partida del Comune de Mesina, puede pasar que no sea de Comune y sea de parroquia. Entonces muchas veces uno piensa, no, es del Comune y le manda al Comune y el Comune le dice, no, acá no tengo, porque puede ser que sea de parroquia, porque recién la obligatoriedad de los registros civiles en Italia se da en 1866 en adelante. Si es de 1876 el nacimiento para atrás, habría que pedirlo directamente a la parroquia, pasar por la arquidiócesis para hacer la legalización, y con eso ya tenemos el documento. Ahora que decís esto, una de las colegas ponía recién en el chat, ¿qué pasa si no tenemos la fecha y barco con el que Ah, viajó? bien, bueno, acá me hizo acordar la colega, y agradezco, con otro portal que se llama Zenla, donde también podemos encontrar varias información. Por lo general, el Zenla nos refleja los desembarcos o el buque en el que vino, pero en algunos casos también nos dice qué edad tenía, qué profesión era, en algunos casos te dice de dónde proviene o cuál es su fecha de nacimiento. No siempre te da la totalidad de los datos, pero hay casos donde sí, está muy completo, te da fecha exacta de nacimiento, edad, estado civil y región de la que proviene. Bien. Se me la con ese. Semla con C y con M. Si mi hermano tiene la ciudadanía y yo no por tener distintos domicilios, ¿solo por bisabuelo me puedo sumar a su carpeta cambiando domicilio con el nuevo decreto? Con el nuevo decreto, si es bisabuelo, ya no podrías, independientemente del cambio de domicilio o no. Ahora, si este decreto, digamos, no prospera, vos sí podrías, tendrías que hacer un cambio de domicilio. El consulado te va a pedir que pasen al menos 6 meses desde ese cambio de domicilio, y además de hacer el cambio de domicilio, vas a tener que tener un servicio que coincida con el domicilio que estás declarando. Bien. Mario dice, si mi padre hace muchos años se hizo la ciudadanía estadounidense, ¿puede mi hijo obtener la ciudadanía italiana? Hay que primero constatar si tu papá renunció o no renunció a la italiana, porque puede haber accedido a otra ciudadanía sin renunciar a la que ya tenía. Mm. Tengo turno para el 15 de abril, dice Josefina, para presentar mi solicitud. Para que mis hijos mayores saquen turno, necesito que esté reconocida la mía. Sí, para hacerlo como hijos directos, tus hijos, pero pueden presentarlo a partir del día 16, o si consiguen turno antes, como reconstrucción. Y esta, Exacto. creo que ya le respondimos, ¿no? Si saca un turno para mí, ¿puedo tramitar también la de mi hija menor? Bien. Antes del decreto, cuando uno hacía la solicitud en el consulado, podía incluir a todos los hijos menores que tenía a cargo. Con este decreto, lo que hay que empezar a ver es el tema del límite generacional. Es decir, si tus hijos menores son nietos de ciudadano italiano, van a poder tramitar la ciudadanía italiana. Y estamos hablando de ciudadano italiano nacido en Italia. Porque si, por ejemplo, vos la tramitas porque tu mamá la hizo por reconstrucción, ya tus hijos no podrían, y habría que analizar bien tu caso puntual si vos sí podés. Si es nieta, me pone. Bien. Si es nieta de ciudadano italiano, los hijos menores los vas a poder incluir. Y andamos acá que decía, soy de Quilmes, ¿dónde tendría que iniciar la carpeta? En La Plata, Consulado de La Plata. Todo lo que es Quilmes, Berazategui, tramitan en Consulado de La Plata. Avanzamos, igual nos siguen dejando sus preguntas en el chat. Renovación de pasaporte, sigue operando en La Plata. Sí, Consulado. sigue con normalidad. Todo lo que es renovación del pasaporte sigue con normalidad. De hecho, nunca hubo un problema para acceder a pasaporte. Digamos, el tema del turno es bastante accesible para pasaporte. Hoy en día la problemática estaba en el acceso a la ciudadanía. Ahí, los turnos que volvieron fueron todos de ciudadanía, pasaporte. De ciudadanía, exactamente. Pasaporte no se tocó nada. Bien, bueno, acá bueno, tienen los artículos por si alguien quiere tomar nota, ¿sí? Para hacer
el sustento legal de esta declaración de inconstitucionalidad, pero como digo, Sí, lo sí. compartimos igual, sí. Nosotros por el momento nada, no estamos haciendo ninguna recomendación, estamos siguiendo el tema de cerca y estamos viendo, analizando en detalle cuál es la opción más viable. Justamente porque si nosotros estamos viendo que los tribunales están fallando de acuerdo a Bolonia, no tendría ningún sentido iniciar una medida cautelar o un proceso porque vamos a ese resultado. Por ende, estamos viendo y analizando bien cómo hacer un buen sustento legal si vamos a ir a la vía judicial para evitar que nos pase lo que les pasó en esos casos. Bien. ¿Dudas, consultas? Bueno, ya estamos finalizando. Bueno, acá justamente hay una sentencia, ahí tienen el número de la sentencia, que es de casación, donde en agosto del 22 sostuvo que el estatus, es decir, el derecho del ciudadano italiano, se adquiere al nacer, es permanente, imprescriptible y ejecutable en todo momento. Estamos hablando de 2022, no estamos hablando de 1912 como la primera normativa o 1992. Estamos hablando de hace muy poquito tiempo donde justamente es casación, ¿sí? Que es uno de los órganos máximos de Italia, entiende que son permanente, imprescriptible y ejecutable en todo momento. Por ende, si yo tengo un derecho adquirido, independientemente si hice mi solicitud antes o posterior al cambio normativo, no me tendría que afectar. Entonces el que está mal es el Gattuso. Este fallo es de casación y el Tribunal Constitucional está más arriba que casación. Está por encima de todo Entonces puede cambiar el criterio. Puede cambiar el criterio, sí. El que está desubicado es Gattuso. Pasa que Gattuso no es que, digamos, hace lo del límite generacional en base al lineamiento que propone este nuevo decreto, sino que él lo que encuentra que es algo incompatible con la noción de pueblo, que la noción de pueblo es un principio que tiene jerarquía constitucional. Por ende, él entiende que hay dos normativas constitucionales que entran en conflicto. Pero como te digo, a mi entender, no hay una incompatibilidad entre el iuris sanguinis y la noción de pueblo, porque que yo sea bisnieto o tataranieto no quiere decir que no pueda, que no tenga noción de pueblo, que no tenga un vínculo que me une con Italia. No soy menos pueblo porque no vivo. Claro. Exactamente, Hay un montón de italianos que viven en Holanda. exactamente. Y llegamos al final de cómo uno en el campo profesional puede especializarse en esta vía. Hoy básicamente con estos cambios la mayor formación se tiene que dar en la actualización permanente. Tenemos que estar viendo constantemente cómo va evolucionando, estar atentos al tratamiento de la Corte ahora en junio, al tratamiento en el Parlamento de este decreto ley, ver también qué pasa con estos referéndum que se van a dar también en junio y tratar de constantemente analizar cada caso, ¿sí? No como una cuestión de un trámite, sino como una cuestión de identidad, de reconocimiento de identidad. Porque hay algo que es cierto en base a lo que dice el gobierno, es que se ha perdido un poco esta noción de identidad y se ha sujetado la ciudadanía italiana simplemente a un pasaporte para tener más facilidades para moverse uno por el mundo, por las grandes ventajas que da tener un pasaporte europeo hoy en día. Entonces, como profesionales no tenemos que perder nunca esta visión de entender que estamos conectando a familias con su identidad y que lo que estamos haciendo es hacer valer los derechos que tienen al nacer. Porque, como digo, el iuris sanguinis es un derecho que uno adquiere al nacer, independientemente de cuándo haga la solicitud de ciudadanía, independientemente del grado generacional que lo una con Italia. Pasó, ¿no? Y bueno, y en cuanto a lo que es ciudadanía italiana, hoy en día, si lo miramos como una salida laboral, es una rama, ¿sí? Que nos permitiría hacer trabajo virtual, diferente a por ahí a lo que es el trabajo en otras ramas, por ahí yo hago penal, entonces es casi todo presencial. Sé que en familia también hay mucho presencialismo y demás. Ciudadanía italiana nos permitiría hacer trabajo virtual, ya que no hay cuestiones presenciales a resolver, casi todas las gestiones son online. La solicitud de apostilla de Haya la puedes hacer por sistema TAP. Las partidas, la mayoría de los registros provinciales tienen sistema online para gestionar partidas. Traducciones también, podemos escribirlo en una traductora y puede hacerlo con firma digital. Las legalizaciones en los colegios de traductores se hacen de manera digital. El certificado de naturalización se hace de manera digital, por ende no hay casi nada, digamos, presencial para hacer en lo que es ciudadanía italiana. Por lo cual aquel que por ahí lo ve como una salida o algo disruptivo a
a las ramas tradicionales del ejercicio de la profesión, nada, es una buena salida laboral en ese sentido. Eh, no hay mucho para especializarse en la realidad, más allá de cursos que por ahí vemos, charlas y demás. No hay posgrados todavía sólidos acá en Argentina sobre ciudadanía italiana. Sí, por ahí hay mucho de derecho internacional que va un poco de la mano, ¿sí? Eh, y mi recomendación es buscar colegas italianos justamente para alinearse y poder compartir y trabajar en conjunto, ya que hay cuestiones que deben resolverse en Argentina y otras cuestiones que se deben resolver sí o sí en Italia. Por ende, ese trabajo en conjunto nos facilitaría mucho la tarea. No sé si hay alguna duda, consulta que alguien me quiera hacer. Bueno, Vemos las del chat que había varias. dale, vemos la del chat. Buenas tardes. ¿Podrías repetir el caso de sacar turno para segunda generación? ¿Se saca en el consulado que corresponde al domicilio? ¿O tendría que Exactamente, ser- según el domicilio que indica tu DNI, va a ser el consulado que te corresponda. En el consulado vos vas a tener dos tipos de turnos, por reconstrucción o hijo directo. Hijo directo es solo si tu papá o mamá, digamos, por el cual vas a adquirir la ciudadanía, está registrado en ese consulado. Si no, es reconstrucción. Y se saca a través de un portal que se llama Prenotami. Bien, Silvina dice, un hermano de Quilmes y el otro de Berazategui, ¿pueden hoy día sacar turno en misma carpeta en La Plata? Sí, porque ambos, digamos, por jurisdicción les corresponde el mismo consulado. Por ende, pueden sacar turno. Por ahí lo que va a ser difícil es que consigan los dos para el mismo día, por una cuestión de disponibilidad de turno. Ahí vas a depender mucho de cuándo están habilitados los turnos. El reconocimiento en Italia de adopciones requiere que el acta de nacimiento que muestre el nombre de los padres adoptivos y de los padres biológicos. En provincia de Buenos Aires, las actas de nacimiento salen con el nombre de los padres adoptivos. ¿Podrá proceder igual? Sí, lo que tenés que tener en cuenta es que además del acta vas a necesitar la sentencia de adopción. Verónica dice, mi abuelo se llama Carmelo, tengo su acta de nacimiento y en el certificado de defunción en Argentina figura Carmelo Roque. Consulta, ¿tengo que hacer la rectificación del acta de defunción? Bien, entiendo que tu abuelo es tu abuelo, es el italiano por el cual vos vas a tramitar la ciudadanía. Si es así, no necesitas hacer la rectificación, con que declares esa variante de nombre en el certificado de no naturalización es suficiente. Ascendiente italiana, fallece en Argentina. Pido certificado de defunción digitalizado. La envié por correo postal a la sede central de La Plata, previa traducción, legalización. Ahora bien, hace 6 meses de lo dicho y no han respondido respecto de la recepción del acta de defunción. ¿Cómo puedo proceder? El turno para el descendiente de la causante sería por descendencia directa o por reconstrucción. Bien, no estoy entendiendo si mandaste a la central de La Plata el registro de la persona o si mandaste al consulado de La Plata. Si me podés hacer esa aclaración. Ah. Bueno, mientras esperamos. ¿Dónde se pagan los ¿Dónde se 600 euros? Dicen ahí. Esos 600 euros estamos hablando que si uno tramitaba en el comune, lo paga directamente en el comune. Si uno tramita en el consulado, lo paga por el consulado. La mayoría de los consulados acá en Argentina lo que hacen es, días previos al turno, es enviarte un mail con el recordatorio. Te envían el formulario de solicitud para que completes y escanees y mandes en respuesta a ese mail. Y a su vez te envían los datos y el tipo de cambio y la cotización en pesos argentinos para que realices el pago por transferencia a la cuenta del consulado y acompañes en el mail el comprobante de pago, el cual a su vez vas a tener que imprimir y llevar impreso el día del turno. Bien. Julieta dice, si el solicitante es divorciado, ¿el certificado ampliatorio es solicitar segundo testimonio del divorcio? No, justamente se llama así certificado ampliatorio. Yo tengo un modelo, si quieren me pueden escribir después al mail y se los comparto sin ningún problema. Ese certificado ampliatorio te lo firma el mismo juzgado que actuó en el divorcio. Disculpe, no me quedó claro. Si una nieta obtiene la ciudadanía, ¿puede transmitirla a sus descendientes? Con el nuevo decreto, si una nieta de italiano directo a Italia obtiene la ciudadanía, para transmitírsela a los descendientes tendría que al menos tener 2 años de residencia. Para reconstrucción, ¿las partidas traducidas deben estar legalizadas por el Colegio de Traductores?
Acá va a depender dónde lo presentes. Por ejemplo, si lo vas a presentar en el Consulado de La Plata, no te exigen que esté legalizado por Colegio de Traductores. Ahora bien, si vas a ir al proceso judicial o en Italia, sí vas a tener que hacer legalización en Colegio de Traductores, una segunda apostilla de la Haya de esa legalización, o bien el otro proceso que se hace en Italia, que es aseveraciones. Es beneficioso mandarle un mail al consulado para saber si mi papá está registrado como hijo. Sí, porque te facilitaría a vos, primero, no tendrás que presentar la partida de nacimiento italiano, porque si ya está registrado, solamente tenés que probar que vos sos hijo de él. Bien. Y en segundo lugar, el tipo de turno, ya que si está registrado, vos sacarías como hijo directo, que es más fácil obtener un turno como hijo directo que un turno por reconstrucción, por una cuestión de la demanda que hay en los turnos. Quería saber si me simplificaba el tema de la partida. Eso es bueno, porque independientemente del tipo de turno que se saca, porque a veces te dicen, no, igual presentá o del agua en adelante, presentá la carpeta completa, así no tenés problema. Lo que ya tienen ellos ingresado, conviene a partir de ahí para adelante. Si ya ellos lo tienen ingresado como ciudadano italiano, lo tienen registrado, no hay Sí. necesidad de incorporar documentación de ese italiano, porque ya está registrado. Por ende, solamente tenemos que demostrar la descendencia. Se pagan los 600 euros, dice, para mi ciudadanía y 600 para mi hija, o solo 600 euros para ambas. Por el momento, si vas a tramitar en consulado, los menores no pagan arancel, ¿sí? Si vas por vía judicial, cada solicitante, incluso los menores, pagan arancel. Bueno, acá hay una que me parece que estamos esperando todos, que dice Lorena. Gracias, Lorena, por tu pregunta. ¿Cuántos serían nuestros honorarios para hacer el trámite? Bien. ¿Eso es cuánto le saldría a una persona acceder a la ciudadanía o cuánto podemos cobrar nosotros como colega? Entiendo que cobrar Bien. nosotros. Entiendo. Bien, en cuanto a, yo les voy a comentar cómo nos manejamos nosotros en el estudio. Nosotros no tenemos un precio fijo por caso, ¿sí? Sí, lo que hacemos es evaluar cada caso porque no todos necesitan la misma cantidad de documentos. Es decir, no es lo mismo tramitar la documentación para un hijo o hija de italiano que para un bisnieto o tataranieto. Es mucha más la cantidad de documentación. Por ende, no tenemos un precio fijo, sí te puedo decir un estimativo que va de entre los $400 a los $1.200. Es como nosotros nos estamos manejando, no significa que sea como se tengan que manejar. Y para el que interese, nosotros ya desde hace un tiempo tenemos un sistema de afiliados donde directamente se pueden afiliar. El estudio le provee todas las herramientas para que ustedes tengan el trato directo con el interesado y nosotros le hacemos de respaldo y soporte atrás. Como una gestoría. Claro, sí. Básicamente, la persona acude a vos, nosotros te damos todas las herramientas para que vos puedas atender ese caso y compartimos los honorarios. Perfecto. Hola, Sí, porque yo tengo un tema con una. Bueno, lo voy a preguntar después cuando termine. Romina dice, ¿cómo puedo saber si esa persona está registrada en el consulado como ciudadano italiano? Básicamente tenés que mandarle un mail al consulado con los datos del italiano, preguntando si se encuentra inscripto y a su vez te van a pedir que valides tu identidad, es decir, que demuestre el interés legítimo en conocer esa información. Julieta nos pregunta si quiero un acta de nacimiento de italiano apostillada para rectificar en Argentina, la comuna me da apostillada. La comuna no te la va a dar apostillada, vas a tener que tramitar aparte la apostilla en Italia, que es bastante costosa, pero si la necesitas para rectificar acá, la vas a tener que tramitar igual. Ten en cuenta ahí que por ahí no necesitas rectificar, si repito, si es una cuestión de la variante del nombre italiano, quizás con el certificado de no naturalización eso quede subsanado. Habría que ver bien el caso concreto. Bien, Karina dice, un bisnieto argentino con ciudadanía italiana, ¿cómo podría transmitir a partir del decreto? Podría transmitir con el decreto nuevo teniendo una residencia mínima de al menos 2 años en Italia. Una consulta en el caso que hubo un error en el acta de matrimonio de mi padre con el nombre de mi abuelo, Vito como Víctor, ¿es motivo de rechazo o conviene que lo aclare en el certificado de no naturalización? Yo te recomiendo que declares la variante en el certificado de no naturalización, que para eso te van a pedir no solo las partidas de tu abuelo, sino estas partidas que estás mencionando donde se lo declara como Víctor. Hago una consulta. Sí. Todo lo que es por sentencia tiene que ser con firma hológrafa, ¿no?
Sí, pero por una cuestión de cómo te legaliza después cámara acá en Argentina. Si vos tranquilamente el juzgado te la puede dar con firma digital, si cámara te lo acepta, la puedes legalizar igual. Pero hoy en día las cámaras de Provincia de Buenos Aires están solamente legalizando con firma hológrafa. Sí. Yo fui a Lomas a certificar una de matrimonio. No, por divorcio. Por A mí divorcio, me están claro. diciendo por divorcio Sí, hológrafa, porque no todas es las cámaras Italia. hológrafa. Pero Italia te lo va a aceptar Ah, si lo es va a digital. aceptar. El tema que Perfecto. acá en cámara no te lo legalizan digital. Perfecto. Tengo una mini consulta, por ejemplo, ¿no? En este caso particular, yo que sería tataranieta, al día de hoy no voy a poder acceder hoy con este nuevo decreto, hay que esperar. Yo te diría depende, porque como te digo, nosotros todavía estamos analizando y yo todavía no te puedo decir si sería viable una acción judicial. Porque Claro. más allá del decreto, si es viable una acción judicial, podrías. El tema es que hay que analizar bien la viabilidad de esa acción. Ok. Y en el caso que dentro de unos meses nace mi hija, ¿no? Ahí yo podría, o sea, en el caso de que yo la tenga, solamente tendría que presentar su certificado de nacimiento, o, bueno. Claro, todas las- dependiendo si ya rige el puedo decreto esperar. o no. ¿Por qué? Porque si rige el decreto, por más que se diera el supuesto, ¿no? Que vos puedas acceder y demás, según este nuevo decreto, vos tendrías que tener una residencia mínima de 2 años para transmitirle a tu hijo o hija. Pero como te digo, hay que ver cómo va evolucionando el panorama con estas fechas que mencioné, que son la de la Corte Constitucional para el 24 de junio de este año y el tratamiento de este decreto en el Parlamento, que es del 6 al 8 de mayo. Con este decreto los que están seguros son hijos y nietos de ciudadanos nacidos en En Italia. Italia. Exactamente. Ahí no se modifica nada. No se Los modifica nada. demás, Yo igualmente todos estos casos recomiendo no esperar más, porque como se dio este cambio abrupto, se pueden dar otros cambios abruptos. Por ende, si hoy tenés la posibilidad de acceder a la ciudadanía italiana, hacelo. No esperes, porque se te puede cerrar esa posibilidad. claro. Yo entiendo igual, como dijimos durante la charla, es un derecho adquirido que no te lo pueden negar. Lo que pasa es que en la práctica se puede dar una discusión legal en el Poder Judicial que puede llevar años. Incluso quizás haya que esperar un cambio de gobierno para tener una resolución favorable. Un par de años porque recién asumieron. ¿Cuál sería, cuánto depende de los gastos y los certificados que se necesiten y el tiempo? ¿Dijiste 6 meses a un año? ¿Podría llegar a tardar en por consulado? Por consulado va a depender mucho de los consulados y va a depender también de la situación de cada uno, porque no es lo mismo alguien que se anexe una carpeta ya presentada, que en parte esa carpeta ya está ciertos requisitos verificados, que alguien que inicia desde cero. No es lo mismo por ahí tampoco alguien que inicia siendo nieto que alguien que es tataranieto, por la cantidad de documentación que tiene que revisar el consulado. Pero en promedio, mínimo 6 meses va a tener que esperar para que el consulado le otorgue la ciudadanía italiana. Okay. Y si disuelven esto o aplican el tema de que no se hace más consulado. Yo inicié hoy. Dice, no, todo lo que hiciste en el Bien. trámite vas a tener que ir a la Fontana di Trevi, como estábamos hablando con el doctor, a sacar la ciudadanía. Bien, ahí hay que ver, como te digo, el decreto no ataca esta cuestión, o sea, no la cubre. Por ende, si bien dice que los consulados no van a dar más ciudadanía, tampoco dice qué van a pasar con los procesos que tiene en curso el consulado. Si los va a resolver el propio consulado o van a enviar todos los legajos a Roma, a la agencia, para que los termine Pero de tampoco resolver. es un propósito esperar 48 meses hasta que se consolide un organismo que se dedique, porque si ahora están colapsados en 48 meses Van a estar donde. Tiraron un DNU como acá y dijeron que salga como salga. Claro. Es que por eso digo, hay un montón de cuestiones que no tuvieron en cuenta con este decreto y que hoy en día hay una incertidumbre bárbara porque no sabemos qué va a pasar. Porque ni siquiera los consulados saben qué va a pasar. Por ende, puede darse lo supuesto, como te digo, que los consulados no den más ciudadanía y tengan que mandar toda la documentación a Italia y se terminen los procesos allá, o que bien terminen los que ya tienen en curso acá y las nuevas directamente se presenten allá. Hay que ver, por ahí el decreto no prospera y no hay agencia y todo sigue como estaba desde 1992 hasta ahora. En esta acción que está planteada para resolverse el 24 de junio, que es el día del cumpleaños de Messi, espero que no vayan. ¿Se plantea la inconstitucionalidad del decreto? No, lo que se trata acá es justamente la coalición entre la noción de pueblo y el iuris sanguinis y el límite generacional. ¿No hay acción para pedir como una acción declarativa de certeza Claro, del decreto? todavía no.
Por eso digo, hay muchos colegas que ya se están apresurando con medidas cautelares, con procesos contra reforma y demás. Nosotros estamos siguiendo el tema de cerca, estamos analizando todas las posibilidades, porque como dejó tantos vacíos este decreto y fue tan abruptivo que todavía no tenemos certeza de cuál va a ser la mejor opción. Claro, Y también dependemos mucho de qué hace el Parlamento. claro. Si lo aprueba con modificaciones, si lo aprueba como está o si lo rechaza. Después lo otro que hay que tener en cuenta, como dije anteriormente, que también se va a tratar en el Parlamento el proyecto Ius Vitale, que también busca limitar, y ya estamos hablando de un proyecto un poco más completo que este decreto. Y hay que ver qué hace la Corte, Claro. principalmente. Porque si la Corte, más allá si este decreto prospera, si la Corte entiende lo mismo que viene entiendo la jurisprudencia de hace 100 años, en ese sentido sigue la misma línea, nosotros no podríamos, por más que seamos bisnietos o tataranietos, ir al consulado o al comune, pero tendríamos todavía la opción judicial para pedir la inconstitucionalidad de estos cambios y acceder al reconocimiento de ciudadanía italiana. Pero dependemos del criterio que asienta la Corte. Ellos sigue siendo lo mismo que hasta ahora. Si sigue siendo el mismo hasta acá, hasta ahora estamos bien, podemos ir. Si lo cambia el criterio y entiende que Gattuso en este planteo tiene razón y el resto de los jueces también, ahí estaríamos con dificultad para acceder a los Pero reconocimientos. eso, Gattuso, ¿por qué ahora saltó tanto? Es otro, no es el mismo. Bueno, acá hay una pregunta de Paola que dice, para que Cámara legalice, tener en cuenta que tenga firma del secretario y juez. Aclaro porque en ocasiones no lo hacen. Sí, tiene que tener la firma del secretario juez y tiene que estar registrada en Cámara. Eso sí, es una aclaración válida en el sentido de que puede pasar que nosotros pedimos la sentencia y el certificado ampliatorio nos lo firma el secretario, vamos a Cámara y dice, no, esta firma no la tiene registrada el secretario, porque por ahí asumió hace poco, o es nuevo, o nunca hizo la gestión. Entonces yo siempre recomiendo, cuando vamos a pedir esto al juzgado, decirle que lo necesitamos legalizar en Cámara para que quien nos firme tenga la firma legalizada. Especial cuando vas a pedir un testimonio para ciudadanía italiana, ya te dan el formato. Claro, el modelo de certificado ampliatorio decís vos. Exactamente. Cuando vos peticionas, porque tenés un divorcio muy viejo, desarchivarlo, para pedir una copia de sentencia certificada o un testimonio, te dicen que peticiones para qué, el motivo, y vos decís para tramitar ciudadanía o para requerimiento del consulado de Italia. Entonces ellos te dan ya un modelo preestablecido. Para Sí. que el consulado no te lo revoque. Nosotros cuando ya hacemos la solicitud de esa copia de sentencia, ya juntamos el modelo del certificado ampliatorio completo, todo para que ya y ya le aclaramos al jugador de antemano para qué va a ser, de manera tal de justamente evitar Entonces, que la firma. Pero sí, válida la aclaración de ahí de la colega, que tiene que estar legalizada. Bien, si figura mal la ciudad de nacimiento en la defunción del italiano hay que rectificar sí o sí. En ese caso sí, hay que rectificar sí o sí. Los turnos. A ver. ¿En el consulado los siguen dando para tramitar la ciudadanía o para qué están dando los turnos ahora? Los consulados reactivaron los turnos tanto para hijo directo como reconstrucción, pero actualmente están aplicando el nuevo decreto, es decir, que todos los que van a solicitar turno ahora deberían entrar en los supuestos de este nuevo decreto, porque si no le van a rechazar la ciudadanía. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Perfecto. Bueno, hay un montón de comentarios súper lindos. Muchas gracias. Acá de agradecimiento. Así que bueno, agradecerte por la claridad, por tu amabilidad en compartirnos tus conocimientos en un tema tan demandante en estos tiempos. Y bueno, gracias a ustedes y quienes están del otro lado también por sus preguntas. Vos